Muy buenas. Ahora vamos a hablar sobre Docker Compose. Docker Compose es una herramienta que facilita la definición y ejecución de aplicaciones multicontenedor. En un lugar de crear y gestionar cada contenedor de manera independiente, como hemos venido haciendo hasta ahora, lo que hemos hecho cuando hemos trabajado con los contenedores es ir creando con Docker Run los contenedores. El Docker Compose viene a facilitar esta faceta. Entonces, en vez de ir creando uno por uno, nosotros podemos definir lo que queremos crear, los contenedores que queremos lanzar en un fichero que se llama docker-compose.yaml. Entonces podemos lanzar un comando de docker compose y nos creará todos los containers que queremos hacer de manera más fácil. Y Docker Compose es ideal para aplicaciones que requieren varios servicios. Por ejemplo, vamos a pensar en una aplicación web que requiere una base de datos, a lo mejor requiere una base de datos SQL como MySQL, requiere otra base de datos no SQL como Redis. Pues con Docker Compose es ideal para este tipo de aplicaciones. Trabajar con Docker Compose trae muchos beneficios. Algunos de ellos son: orquestación de contenedores simplificada. Nos permite tener una orquestación de contenedores simplificada. Es fácil de configurar y gestionar las aplicaciones complejas. Y también permite definir redes, volúmenes y variables de entornos en un único archivo. Vamos a ver un caso práctico de cómo se trabaja con Docker Compose. Lo primero que voy a hacer, voy a crear una carpeta que se llama Docker Compose y dentro de esta carpeta vamos a estar trabajando. Entonces, para trabajar con Docker Compose, lo primero que tenemos que hacer es crear un fichero que se llama docker-compose.yaml y dentro de este fichero vamos a trabajar y crear nuestros contenedores. Pero antes de esto, cuando instalas Docker ya viene Docker Compose instalado. Pero si no lo tenéis instalado, hay que instalarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a asegurar que Docker Compose está instalado. Como podéis ver, ya está instalado y estamos utilizando la versión 2.20. De esta forma ya podemos empezar a trabajar con Docker Compose. Entonces voy a crear el fichero dockercompose.yaml y dentro voy a empezar a crear mis servicios. El primer parámetro que necesita Docker Compose es definir la versión de Docker Compose que estamos utilizando. Nuestra versión del Docker Compose que estamos utilizando es la versión 3, entonces pongo versión 3 y empiezo a definir los servicios que va a lanzar este Docker Compose. Por eso empezamos con services. Y dentro de esto vamos a definir los containers. Vamos a dejar dos espacios y voy a poner. El primer container se le va a llamar web. Y el segundo se le va a llamar DB, de base de datos. Entonces, dentro del container de web voy a necesitar una imagen de Nginx. Voy a exponer el puerto 80 desde dentro del Nginx hacia afuera como puerto 8080. Ya tengo el primer contenedor y el segundo va a ser una base de datos. Le voy a poner que es un MySQL 5.7, por ejemplo. Y aquí voy a poner que el environment, le voy a cambiar el password a la base de datos para tener un password en el que entramos a la base de datos. Para definir el password, pues ponemos environment y aquí voy a poner MySQL root
password y le voy a poner el password que quiero para entrar al MySQL. No hay que poner los passwords en texto plano, pero aquí es solo un ejemplo. Entonces, ya lo que habéis visto aquí es esto. Lo que hemos hecho es definir la versión del Docker Compose que estamos utilizando, que es la 3. Luego definimos el services y dentro definimos 2 containers. Ahora cierro, guardo y cierro y voy a lanzar Docker Compose A para levantar lo que hay dentro del Docker Compose. El "-t" es para correr los contenedores en segundo plano. Entonces lo lanzo. Me dice he escrito algo mal, entonces voy a revisar qué he escrito mal. Vale, he escrito images mal, entonces lo borro. Guardo los cambios. Y ahora voy a lanzar el Docker Compose app-d para poner los contenedores en segundo plano, para dejarlos corriendo en segundo plano. Entonces lo lanzo y se crean los 2 contenedores. Entonces si pongo Docker Compose, ya podemos ver que ya se han creado los 2 contenedores de forma correcta. Entonces yo puedo hacer una prueba que es entrar a esta base de datos, por ejemplo, y intentar entrar al MySQL. Como podéis ver, ya estoy dentro. Entonces si pongo Show Databases, por ejemplo, ya puedo ver las databases, puedo entrar a la base de datos del MySQL y puedo mostrar tablas. Entonces ya, como podéis ver, se puede trabajar con el MySQL ya instalado y con el contenedor corriendo. Entonces, esta es la forma de trabajar con los Docker Compose. Vamos a añadir más opciones. Una de las opciones que podemos hacer es, bueno, lo primero que voy a hacer ahora es parar los contenedores. Y esto se puede hacer con este comando, Docker Compose Down. Entonces, de esta forma ya estoy. Ya he parado y también he borrado los dockers, los containers que estaban corriendo. Con el Docker Compose Down paramos y borramos los containers. Una de las opciones que podemos hacer es persistir los datos del MySQL, porque lo que hemos hecho aquí es levantar 2 contenedores, pero una vez borrado el MySQL ya perdemos los datos que había en ese MySQL. Si queremos persistir los datos, podemos hacerlo con volúmenes, que es lo que hemos visto antes en el vídeo de volúmenes en los contenedores. Entonces aquí lo que voy a hacer es volúmenes y voy a persistirlo aquí mismo. Compose. Y voy a crear una carpeta dentro de la carpeta de trabajo que le voy a llamar MySQL y voy a persistir la base de datos del MySQL. Aparte de esto, lo que voy a hacer aquí en el apartado del container de la web, voy a poner on depends on y voy a poner db. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos persistiendo la base de datos, el contenido de la base de datos del var libmysql, lo vamos a persistir en esta carpeta, pero aparte de esto, le estamos añadiendo el depends on de db. Esto quiere decir que le estamos diciendo que asegura primero que se levante la base de datos y cuando la base de datos esté corriendo, pues levantas el container. Voy a lanzar el Docker Compose A y D. Y si os fijáis, lo primero que ha pasado aquí es
levantar la base de datos y después levantar la web. Esto es porque le hemos dicho que primero levanta la base de datos y luego la web. Entonces, si entro en el MySQL, puedo ver que el contenido de la base de datos que hemos levantado lo tenemos también en local. Lo hemos persistido en local. Y aparte de esto, más comandos que podemos utilizar con Docker Compose. Más comandos. El Docker Compose Logs, que nos muestra los logs de las aplicaciones que están corriendo, como podéis ver aquí.